Lorena Peña, uno de los rostros más representativos de la transición del FMLN, de la guerrilla armada hacia el poder político y del discurso de justicia a los señalamientos sobre corrupción. Yo la herencia más grande que tengo de mis papá y mi mamá, ¿sabes cuál es? Que hay que ser honrado y que hay que estudiar. Entonces yo esa herencia no la puedo votar tan fácilmente. Y ahora dejar que por Excombatiente durante el conflicto civil, luego diputada y llegó a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Su trayectoria simbolizó cómo antiguos liderazgos revolucionarios terminaron integrados al mismo sistema que decían combatir. Hoy su nombre ya no se asocia a la lucha ideológica ni a la construcción democrática, sino a la condición de prófuga de la justicia salvadoreña. Señalada por casos de desvíos de fondos públicos, una figura que pasó de proclamarse defensora del pueblo a convertirse en parte de un largo listado de dirigentes que abandonaron el país cuando la justicia comenzó a caminar y alcanzarlos. De las montañas y la vida insurgente, Lorena Peña pasó a instalarse cómodamente en oficinas con aire acondicionado, incrustándose con rapidez en la burocracia y los privilegios del Estado que durante años habían denunciado. Convertida en diputada por el FMLN, su ascenso no fue inmediato ni sencillo. El partido tuvo que abrirse camino en las urnas, aprender a competir en la democracia y con el tiempo llegar hasta el gobierno central. Dijo que incluso que para final de mes tuvo que ajustar su hija le prestó dinero. La gente no lo cree. A mí no me importa que no lo crea, a mí lo que me importa es practicarlo. Y usted es una mujer honrada. Claro que sí. En ese proceso, Peña dejó de ser combatiente para convertirse en funcionaria de carrera, a una de las voces más fuertes de la cúpula partidaria, con amplio peso político y capacidad de influir en las decisiones claves del poder legislativo. Así, el ideal de revolucionario fue quedando en segundo plano, sustituido por la lógica del poder institucional, donde la antigua retórica del sacrificio comenzó a convivir sin demasiadas contradicciones con el confort, el salario y las prerrogativas del aparato estatal. Con los años, ese tránsito no fue exclusivo de Lorena Peña, sino parte de un fenómeno mucho más amplio dentro del antiguo liderazgo insurgente. Progresivamente, ella y otros excomandantes adoptaron una vida cada vez más ostentosa, muy distante de las carencias que decían representar, mientras se integraban sin resistencia a las mismas prácticas que durante décadas habían atribuido exclusivamente al Partido Arena. El discurso de ética y transformación social fue cediendo espacio a redes de poder, manejo opaco de recursos y señalamientos por corrupción que terminaron por borrar las fronteras morales entre antiguos adversarios. Así, la promesa de un cambio profundo se diluyó en la administración del poder, que al paso de los años reprodujo los vicios del sistema que habían jurado combatir y destruir. Ese ascenso político culminó cuando Lorena Peña se sentó en la silla de la presidencia de la Asamblea Legislativa, una posición que no solo simbolizaba poder político de un órgano de Estado, sino también control sobre abundantes recursos públicos y un presupuesto manejado con amplios márgenes de discrecionalidad. Desde ese cargo, su figura dejó de ser únicamente la de una dirigente influyente para convertirse en una administradora del aparato legislativo con capacidad real de decisiones sobre fondos, contrataciones y gastos internos. Fue precisamente en ese punto donde comenzó a acumularse los señalamientos por el manejo irregular de recursos, cuestionamientos que ya pesaban con fuerza en la opinión pública y que aceleraron mucho el desgaste del FMLN. Para entonces, el partido que alguna vez se presentó como alternativa ética al viejo sistema había terminado convertido, a los ojos de muchos ciudadanos, en una réplica de aquello que habían prometido combatir. Según varias investigaciones, Lorena Peña, presidiendo la Asamblea, gastaba más de $50,000 del presupuesto en una variedad de gastos que generaron polémica y cuestionamiento. Ese dinero estatal fue destinado a desayunos en restaurantes, incluso en días de descanso, domingo, consumos en cafés exclusivos, parqueos de centros comerciales y hasta compras de pan dulce, papayas, entre otras cosas, incluidos adornos de Navidad, artesanías y ropa adquirida en tiendas de modas y guayaberas para regalar.
que ella después dijo que era para su equipo de trabajo, seguridad, entre otros. Dichas erogaciones se hicieron bajo la justificación de ser parte de un fondo asignado a la presidencia de la Asamblea, pero era un abuso, obviamente. La naturaleza de todos estos gastos varios levantó fuertes críticas públicas. También se documentó que Peña destinó donaciones a organizaciones históricamente vinculadas a su partido, el FMLN, como las muchas organizaciones de veteranos de guerras y grupos vinculados al partido. Justificaba esto como acciones de humanismo. Frente a ello, Peña respondía que todos los gastos estaban bajo la norma y documentados y conforme a los manuales de uso de fondo institucional, aunque sus explicaciones se limitaron a declaraciones verbales sin mostrar documentación completa. Lo que siempre sucede en la política, le tiene que creer por fe en lo que dice. Durante su paso por la presidencia de la Asamblea, los cuestionamientos contra Peña se concentraron en el manejo irregular y discrecional de los fondos públicos, particularmente en partidas administrativas con escasa transparencia, gastos poco justificados y decisiones financieras concentradas en la cúpula. Hablaba ahí de ONGs que él dice son afines al FMLN. Se asignan transferencias a ONGs de distinta manera de pensar. Hay una papaya que va a pasar, parece, a niveles muy altos de difusión. Efectivamente, el personal de aquí, cuando viene gente y no hayamos cómo atenderla, corre y compra algo para preparar para nuestros invitados. De un desayuno de fin de semana. Pero hay días en que he tenido que realizar desayunos de trabajo. Es cierto, le di esa factura porque no tengo nada que ocultar. Así, durante el ocaso de su carrera legislativa y tras perder el curul, no poder optar a una nueva reelección, el descaro quedó aún más a la vista. En lugar de desvincularse del Estado, Lorena Peña fue contratada como asesora por su amplia experiencia legislativa y en el manejo de los recursos, asesora con la diputada Cristina Cornejo. Y todo esto obviamente le permitió seguir devengando un jugoso salario público de inmediato al dejar de ser diputada, prolongando su estilo de vida política clientelar que contradecía de cuajo todos sus discursos en los años anteriores. Pero no solo lo anterior, sino además la vinculación entre Lorena Peña y la ONG Las Mélidas se convirtió en uno de los episodios más simbólicos del uso político de los fondos públicos durante la etapa del dominio del FMLN en la Asamblea. Fundadora, dirigente histórica de dicha organización, Lorena Peña mantuvo una relación directa con la ONG mientras ocupaba cargos claves en la Asamblea, incluida la Comisión de Hacienda, desde donde se aprobaban las asignaciones presupuestarias. Las Mélidas habían recibido en varios años un total de $518,000 en fondos públicos. Pero al final, la Fiscalía y la sección de probidad de la Corte pusieron en marcha en el año 2023 una serie de investigaciones en contra de Lorena Peña por el presunto delito de enriquecimiento ilícito durante su ejercicio como diputada. Estas pesquisas detectaron numerosas inconsistencias patrimoniales e irregularidades en sus declaraciones de bienes que no podían ser justificadas con base a sus ingresos legítimos conocidos mientras era política. Esto llevó a la Fiscalía a informar a Lorena Peña que no lograba respaldar aproximadamente $264,000, un incremento patrimonial en contado tras comparar todos sus ingresos y patrimonio declarado. Con base a estos indicios, la Fiscalía presentó una demanda civil por enriquecimiento ilícito, basado en todos sus movimientos financieros, compras de inmuebles, vehículos, pagos de tarjetas y otras transacciones financieras. Según probidad, todo eso era desproporcionado y no concordaba con sus salarios, sus ingresos normales. Durante el proceso probatorio en los tribunales, la Fiscalía solicitó, además de la restitución de fondos, que se le impusieran medidas como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años. La exdiputada y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, fue condenada por enriquecimiento ilícito por el Juzgado Primero de lo Civil de San Salvador, tras comprobar algunas de las irregularidades en sus patrimonios. La existencia de enriquecimiento ilícito tanto de la exdiputada como de su hija y en consecuencia se ha condenado a la restitución de ciertas cantidades de dinero a estas personas. Pero desde los inicios de los casos, Lorena Peña rechazó rotundamente todas estas imputaciones, calificándolas de persecución política, argumentando que las evidencias presentadas no demostraban un aumento patrimonial ilícito y denunciaba que había sesgo en el sistema judicial en su contra por ser dirigente del FMLN. A pesar de esta defensa, el caso avanzó, marcando un capítulo más en la serie de procesos judiciales contra figuras políticas de las antiguas élites partidarias.
Pero en todas esas investigaciones había muchísimos otros exfuncionarios que también estaban en auditorías y revisiones sobre su patrimonio, que había incrementado muchísimo mientras eran políticos. Lorena Peña en la política durante años habló de sacrificio, de ética y lucha contra los privilegios. Acabó en los tribunales señalada por aumento de patrimonio, recibiendo una condena, obviamente, que no solo marcó su responsabilidad legal, sino que dejó al desnudo una contradicción histórica. La revolución que prometía acabar con los abusos terminó reproduciéndolos desde el escritorio, el presupuesto y la discrecionalidad. Así, el ideal de no tener nada mutó con el tiempo y el cargo en cuentas que no cuadraban, confirmando que el poder, incluso cuando se viste de consignas, suele tener una memoria muy corta y un gusto particular por los beneficios que siempre se decían que eran onerosos, ostentosos y había que eliminarlos. Cuando las investigaciones comenzaron a acercarla, Lorena Peña optó por la retirada preventiva. Se marchó del país autoproclamando ser perseguida política. Prefirió adelantarse, evitar cualquier eventual orden de captura y observar el desarrollo del caso desde la distancia. En la actualidad, arropada, apoyada por redes y ONGs de izquierda internacional que la presentan como víctima y no como una exfuncionaria condenada por aumento de patrimonio. La revolución que prometía enfrentar el poder terminó cruzando fronteras como paraguas abierto antes de la tormenta, no por convicción, sino por precaución muy terrenal y no poder justificar su patrimonio. El caso de Lorena Peña. Pero bueno, saque usted su conclusión con esta información. Muchísimas gracias a los que siempre están apoyando el contenido y los videos por llegar hasta el final. Cuídese mucho, nos vemos. Hasta luego. Chao.